pongamos en pie, busquemos en nuestra Biblia, váyase al libro de Josué. Josué capítulo 10. Vamos a dar lectura del versículo 29 al 43. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad y por el momento que nos has dado. Gracias, oh buen Padre, porque has hecho algo precioso y maravilloso a cada uno de nosotros. Nos has dado este momento especial para poderlo consagrar a ti. Esto lo decimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien hemos orado, Señor. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 10, versículo 29 nos dice: y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todos lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de José hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por la lectura que hemos tenido. Ahora, en el nombre de tu Santo Espíritu, te pedimos, Padre, que nos des, como en todo momento que tú te manifiestas ante cada uno de nosotros, entendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues después de haber visto las batallas que se habían emprendido contra 5 reyes, hoy tenemos la oportunidad de poder ver cómo iba avanzando el pueblo de Dios. Hermanos, yo quiero que también usted pueda tomar en cuenta que el pueblo de Dios había entrado a la tierra prometida
en medio del norte y el sur. Al entrar, se encontraron con este primer pueblo. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Jericó. Posteriormente fueron avanzando y llegaron a Jai. Y más adelante se van dando cuenta que hubo una conspiración, hubo una alianza de reyes que querían conspirar contra ese pueblo tan precioso y maravilloso, el cual ellos habían entregado su servicio al pueblo de Dios. ¿Quién era este pueblo? Diga, Gabaón. Por tanto, viene Josué en ayuda de Gabaón y nos vamos dando cuenta de que se harían estos reyes contra el cual él tuvo que enfrentarse y pelear. Los vence a cada uno de ellos. Por último, toma a sus 5 reyes y los saca de la cueva donde se habían escondido, y cada uno de ellos fueron colgados. Después de haber sido colgados, fueron enterrados en la cueva del cual se habían escondido. Posteriormente vemos que el pueblo de Dios parte nuevamente a su lugar para poder ir de alguna manera tomar un descanso, y vemos que la palabra de Dios sigue manifestándose, como el poder de Dios estaba con su pueblo en todo momento, como el poder de Dios estaba acompañándoles, porque ahora van a tener un enfrentamiento así sucesivo contra 7 diferentes pueblos. Significa 7 diferentes reyes, el cual ellos se iban a tener que enfrentar nuevamente, y estos reyes eran prácticamente del sector sur. Por tanto, como ellos habían empezado por el medio, habían tomado toda la parte sur para empezar a limpiar conforme las palabras de Jehová Dios le había dado. Todo lo que encontraran, matasen, no quedaran con nada. Por tanto, ahora la palabra de Dios nos dice: y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra ellos. ¿Qué sucede? Venían ellos prácticamente de una gran batalla. Una batalla en la cual se había desatado 2 milagros. ¿Cuáles fueron esos milagros? ¿Quién se acuerda? Que se desató en la batalla contra estos 5 reyes. Las piedras eran como granizo, y cuando se detiene el sol. Hermanos, la palabra de Dios en el contexto nos está enseñando cómo Dios no había abandonado a su pueblo, cómo Él seguía a su lado. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué Dios seguía a su lado? Porque era su pueblo elegido. Sí, aparte de que era su pueblo. Recuerden la promesa. La promesa que Él había hecho. Por tanto, vemos que de alguna manera Él está cumpliendo su promesa. Y esa promesa implicaba que en el momento Él tenía que hacerse frente, Él tenía que mostrar su poder, así como lo vimos en estos 2 últimos milagros que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la destrucción de las ciudades del sur. Esa destrucción era completa. Todo lo que encontraba, todo lo que había, terminaba. Y la palabra de Dios nos dice que desde que ellos pasaron desde Maceda, Josué y todo Israel con él. ¿Y a qué pasaba? Cuando hablamos del sur, estamos hablando de la parte en medio. Si nosotros dividimos la parte en medio, digamos el sur, nos va quedando abajo, y de la parte en medio para arriba ya empieza a ser el norte. Pues al él tomar estas ciudades, haber peleado contra cada uno de estos reyes, empiezan ellos a preocuparse, porque cada uno de ellos estaban con algún entendimiento o conocimiento de que estaban en un lugar que no les pertenecía. Ahora, ¿qué era lo normal? Cada quien pelea por lo que cree que es suyo, pero la palabra de Dios nos muestra que esa tierra había sido entregada en promesa al pueblo de Dios. Una tierra que fluía de todo, una tierra en pasto, una tierra en animales, una tierra que de todo tenía, ríos,
porque pasaban diferentes ríos. Muchos estudios bíblicos muestran dos grandes ríos, Hiddekel y el Tigris. También estaba el Éufrates, el Éufrates y el Tigris, y ahí había otros ríos que se desramificaban de esos grandes ríos. Pero vemos que ahora, conforme la palabra de Dios, cuando nos dice: y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la misma manera como había hecho al rey de Jericó. Hermanos, había un contexto. Según hemos podido ver, los acontecimientos de cada uno de los reyes, ¿qué fue? Eran colgados de un madero. Entonces, esta palabra nos enseña que estos reyes permanecían ahí hasta caer casi la noche, la tarde. Cuando ya iba oscureciendo, los bajaban y ya los iban a enterrar. Pero esta palabra de Dios, cuando dice que Jehová también había entregado a ella, a su rey, en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, significa que a todos los que encontraban en el camino los prácticamente atravesaban. O, si era posible, alcanzaban a darle para arrancarle la cabeza, que era una de las maneras también de causar la muerte, y posiblemente una de las más rápidas, sino penetrarlos a través, ya sea del abdomen o la parte pectoral, pero la cosa era de eliminarlos. Mas la palabra de Dios nos dice que sin dejar nada. ¿Qué significa? Todo el que encontraba, que no era del pueblo de Dios, tenía el mismo destino. Mas dice su palabra: e hizo a su rey de la misma manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. ¿Qué significa? Ellos iban descendiendo, venían, por decir, de cierta ciudad, como cuando usted viene de los Estados Unidos, usted pasa por México, y en México se va encontrando que hay diferentes ciudades o pueblos, el cual usted tiene que atravesar. Pero el contexto bíblico que nos está enseñando que conforme ellos habían entrado en esa tierra de Libna, ya se habían dado cuenta de que todo lo que encontraban ahí iban a tratar de defenderse. Por tanto, tenía que cumplirse conforme a la palabra de Jehová Dios les había mandado, que no quedase nada. Mas la palabra de Dios nos enseña que bajando un poco más, todavía penetrando más esas ciudades, llegan a un lugar llamado Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. ¿Qué significa? Que acamparon, que posiblemente estaban descansando para volver a entrar nuevamente en batalla. ¿Cuántos han desempeñado una pelea alguna vez en su vida? ¿Todos han peleado alguna vez? Yo les digo, yo he peleado muchas veces y cansa. No importa el tiempo, pero posiblemente del primer minuto o dos ya usted empieza a sentir el sofoco, el cansancio. ¿Por qué? Por la ejercitación de los músculos y dependiendo la fuerza que usted tiene que ejercer para tratar de vencer al enemigo. Y estas palabras, cuando las leemos, podemos ver cómo nos dice: y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel. ¿Qué hizo Jehová Dios? Darles todo. Le fue entregando conforme ellos fueron bajando. Fueron prácticamente limpiando la parte sur. Entonces, la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo esta palabra se manifiesta dándonos una enseñanza clara, una enseñanza en la cual podemos darnos cuenta que el fondo de todo este relato era la batalla que se estaba desempeñando.
que se estaba desarrollando. Y esa batalla, podemos darnos cuenta que es bien difícil que alguien gane de la manera como ellos iban ganando. Pero ¿por qué lograban ellos las victorias? Gracias al poder de Jehová Dios. Y hermanos, yo quiero detenerme para que usted medite en eso. Dese cuenta que nosotros, con nuestras edades, nos vamos dando cuenta que nuestras fuerzas ya no son las mismas. Nos vamos dando cuenta que ya no dormimos lo mismo. Nos damos cuenta que antes dormíamos de 9 o 8 de la noche hasta 11, 12 del día. Hoy usted duerme de 9 a 9 y 10 y ya se siente tranquilo. Ya no es que tiene un montón de sueño, pero se da cuenta de que sus fuerzas ya no son la misma fuerza cuando usted estaba entre los teenagers. O sea, los teenagers son de los 13 a los 19 años, que usted se daba cuenta que corría y venía y saltaba y bailaba y se agachaba. Hoy usted se agacha y ya piensa pararse. Entonces, vemos bien cómo marca la diferencia, la fuerza que Dios le estaba dando al pueblo para que ellos conquistaran estas batallas. Nos damos cuenta de que ahora mismo, si leemos desde el versículo 30, prácticamente, bueno, del 29, vemos de que ya el pueblo estaba desarrollando prácticamente 2 batallas. Y hermanos, ¿sabe usted lo que implica cada batalla? ¿Sabe usted el esfuerzo humano que implicaba el solo enfrentarse? Porque a veces eran miles de hombres peleando entre sí. Y tenían que estar, como dicen, vivos, de que no le dieran de un lado, que no le dieran del otro, de estar seguro de darle al que estaba enfrente o al que estaba a su lado. No era algo sencillo o algo fácil. Mas la palabra de Dios nos dice, cuando leemos ese versículo 30, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó también. Miren, ni los reyes se escapaban. ¿Qué significa esto, hermano? Él quería dejar la tierra tan limpia como se pudiera. Mas la palabra de Dios dice, versículo 31, hermanos, si me está siguiendo, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en las manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho a Libna. ¿Cuál fue el destino de Laquis? Lo mismo. Hermanos, si nos damos cuenta, hay una peculiaridad. ¿Qué era lo que es la peculiaridad? Que se están cumpliendo las órdenes que se había dado. Todo. Y a veces, ¿qué es lo que sucede con el hombre? Después que el pueblo había pasado una experiencia bien difícil con esta ciudad de Ai, en el cual alguien había tomado del anatema, se dieron cuenta que no fue fácil. Y aún así Dios lo fue descubriendo primeramente por tribus, por pueblos, después por familia, hasta llegar al hombre que había tomado el anatema, y este anatema le costó la vida a toda esa familia. Entonces el pueblo ya estaba prácticamente entendido de lo que Dios quería de ellos. Por tanto, cada una de las batallas hacían conforme se le había mandado. Nos damos cuenta que aún los reyes tenían un final que posiblemente ni ellos mismos se atrevieron a pensar de que sería de esa forma. El versículo 36 nos dice, subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, y la combatieron. ¿Qué hicieron? Hoy tomaron 2 ciudades vecinas. O sea, que la palabra, la batalla se iba incrementando.
Posiblemente en su mente estaba: mientras más rápido terminemos con esto, nos da chance de descansar en todo nuestro camino y travesía para llegar después, más adelante, a los del lado del norte. Ahora, ¿qué es lo que hace? Desarrolla o desempeña dos batallas, porque dice que subió luego él y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y combatieron, y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Hermanos, prácticamente se vayan dando cuenta que del versículo 29 hasta el versículo 42 podemos ver cómo se manifestaba el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las batallas eran batallas sangrientas. Batallas o eran ellos o eran los de Israel. Pero hasta donde estaba escrito era Israel. Yo quiero que usted pueda darse cuenta que a veces la misma situación acontece en la vida cotidiana de los cristianos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que desempeñamos batallas diarias. ¿Alguien alguna vez ha salido de su casa tranquilo a su trabajo y se va dando cuenta que hay un tremendo rollo en su trabajo y cómo le hace? Solo Dios. No hay para dónde. ¿Alguien se ha dado cuenta que ha salido de su trabajo a su casa y se va dando cuenta que cuando llega, entra a la casa y usted no sabe si entró a la casa o si entró a una habitación vacía porque todos se lo llevaron? Hermanos, yo quiero que usted medite en situaciones que de repente usted está bien y solo se paró y dio la vuelta y se torció el pie. O sea, cosas. Pero yo le digo, hermano, cualquier acontecimiento que venga a la vida del cristiano, ahí en medio de ese acontecimiento está el poder de Cristo con usted también. Él no le ha abandonado, Él no le ha dejado. Las cosas acontecen para glorificar al Padre en el nombre de su Hijo. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios? A través de los acontecimientos y las batallas que vencemos en el nombre de Cristo Jesús. Y esta palabra de Dios podemos ver, si nos damos cuenta, el versículo 37 la vamos a leer y dice: y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Todo partieron. Más la palabra de Dios en el versículo 38 nos dice: después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Bueno, hoy fueron a buscar otra ciudad. O sea, la cosa era cumplir lo que Jehová Dios le había dicho. Esta tierra son suya. Bueno, yo le estoy dando el aval. Entren, que yo voy con ustedes. Vamos a pelear una batalla, y las batallas eran difíciles, porque muchos de estos pueblos eran pueblos prácticamente guerreros, pueblos entrenados para las batallas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran unos pueblos fortificados con grandes fortalezas, grandes muros para evitar un ataque enemigo. Entonces, muchos de ellos también adentro de la ciudad tenían provisión. Algunos calculan 1 año o 2 para poder vivir sin tener que salir de esa fortificación que cada uno de ellos tenía. Ahora, él toma, conforme la palabra de Dios nos dice en el versículo 39, y la tomó y a su rey y todas sus ciudades las hicieron y la hirieron a filo de espada y destruyeron todo que allí había dentro y tenía vida, sin dejar nada que pudiese incomodar o lo como nosotros queramos. Mas dice la palabra de Dios: como habían hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así
hizo a David y a su rey. Hermanos, el mismo filo de espada, cortados en un madero. Cuando digo cortados, ahorcados. Y la palabra de Dios en el contexto nos lleva para que nosotros podamos ver esos acontecimientos duros y difíciles que se estaban desarrollando. Dice el versículo 40: hirió pues Josué toda la región de las montañas. ¿Qué significa? Que empezaron a ir por todos lados del lado sur. Empezaron a buscar cualquier pueblo que encontraban, pueblo que se enfrentaba. La palabra de Dios en su contexto nos muestra esos acontecimientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ese versículo 40, cuando tenemos la oportunidad de leerlo, nos dice hirió. Y cuando estamos hablando de herir, no es una herida que simplemente iba a sangrar. Esta palabra traducida, estás hablando de que mató, eliminó todos cuantos estuvieron enfrente. Mas la palabra dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev. La palabra Negev es traducida a desierto. Ellos anduvieron por todos esos lugares en el cual pudieron ellos desarrollar y hacer todos estos acontecimientos. Llegaron aún a este lugar llamado, conocido como el Negev, que es la parte desértica, también posiblemente buscando que si hubiera vida, hubiera algún pueblo o alguien que estuviese en esos contornos. Mas la palabra de Dios dice: de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató. Todo lo que él fue encontrando, así le fue dando. Hermanos, la palabra de Dios en el contexto muestra los acontecimientos de los pueblos, las ciudades, de cada uno de los lugares a cual había llegado este hombre llamado Josué, invadiendo prácticamente, limpiando, llevando a cabo una orden, llevando a cabo algo que iba a ser o iba a pertenecer al pueblo de Dios. Como yo he podido ver, algunos posiblemente pudieran estar pensando: ¿de dónde tanta fuerza para las batallas? Y cada una de las fuerzas de las batallas eran específicamente provenientes de Dios. Cada uno de estos hombres que habían sido posiblemente de alguna manera instruidos, preparados, estos hombres que habían sido, conforme iban enfrentando unas batallas, iban ganando un poco más de experiencia, tenían técnica para cómo realizar los ataques. Entonces podemos ver cómo ellos, enfrentando cada uno de estos pueblos, pudieron ir dándose cuenta que las cosas no iban a ser fáciles. El entrar a la tierra prometida, pudimos ver que desde un principio no fue fácil. ¿Qué sucedió con los dos espías? Lo estaban buscando para matarlos. Gracias a esta mujer que lo agarró a ellos y los ocultó, ellos preservaron la vida. Pero hermano, nada sucede si Dios no lo permite. Por tanto, podemos ver que desde un principio Dios tiene preparado todo y cada una de las cosas para nosotros. Y a veces nosotros lo podemos ver en el contexto de los acontecimientos de nuestra vida. Nos vamos dando cuenta de que no me salió una cosa y esto es lo que quería. Pero ¿qué tal si Dios no lo quería? A veces hemos hasta llorado porque no nos han dado el trabajo que queríamos. Pero ¿qué tal si no te iba a ir bien en ese trabajo? A veces hasta nos hemos lamentado porque perdimos el hijo, la cual se le vino a la mujer o por algún acontecimiento lo mataron. Hermano, Dios sabe cuál es el fin de cada cosa y en qué momento se lo ha de llevar o en qué momento lo va a bendecir. Pero la cosa es de que nosotros tenemos que tener la capacidad para poder ver que en todo acontecimiento hay que darle gracias a Dios, sea bueno o sea malo.
Lastimosamente, cuando es malo es cuando más nos quejamos. Y cuando es bueno ni nos acordamos de darle las gracias. ¿Por qué? Porque queremos celebrar, hermano. No celebre. Dele la gracia a Dios por lo que Él ha hecho. Dele la gracia a Dios por lo que Él hará. Dele la gracia a Dios por lo que está haciendo. Miren, todos tenemos vida. Pero ¿nos hemos sentado algún día a pensar de las batallas que se han librado y de poder ver de qué Dios nos ha sacado? Hermanos, ¿sabía usted que hoy en día, aún sentarse en una cafetería, en un restaurante, su vida está en peligro? No sé qué día, la semana pasada, uno de los compañeros de ahí del trabajo, sentado en un restaurante en la zona rosa, pasaron disparando y no le pegan el balazo en la mano, pues. ¿Pero por qué? Hay que ponerse uno en la mano de Dios. Usted puede estar sentado en su casa y se dio un acontecimiento, una trifulca, y se pegaron no sé cuántos tiros y pasa directamente por la ventana y va a pegarle a usted que está sentado atrás en el baño. ¿Qué iba a pensar usted? Pero ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que todos los días de nuestra vida debemos darle gracias a Dios. Hermano, coma o no coma, dele gracias a Dios. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Podemos ver a través de esta palabra del libro de Josué cómo tuvo cuidado de su pueblo y cuánto era en su pueblo. Hasta ahora la Biblia no habla de las cantidades, pero pudimos ver ciertas cantidades cuando hablaron que atacaron a la ciudad de Ai, que eran 12,000. Pero ¿cuánto era la ciudad del pueblo de Dios? Posiblemente en lo que iba avanzando el tiempo, el pueblo iba creciendo también, los niños iban haciéndose jóvenes y los jóvenes iban haciéndose hombres ya más fuertes y listos y preparados para la batalla. Pero todo esto lo permite Jehová Dios. Mas la palabra de Dios nos dice en ese contexto que habían ido a las montañas del Negev. Mas la palabra dice de los llanos y de las laderas y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra del Gosén hasta Gabaón. ¿Qué es lo que le enseña la palabra? ¿Desde dónde empezaron ellos a pelear? Y podemos ver que esta palabra de Dios está manifestando esos lugares que en sí son bastante bíblicos, pero la palabra también quiere enseñarnos que esta tierra de Gosén no es la tierra a la cual se refería la tierra que fluía leche y miel, la tierra no, es una tierra parte de esto, de donde ellos empezaron a entrar y a atacar y a bajar, a limpiar toda la parte sur del país, si lo queremos llamar de esa manera, de ese lugar que Dios ya había preparado para que ellos lo tomaran. Mas el versículo 42 nos dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hermanos, yo quiero que usted ponga en práctica algo. Un día que usted siente que hay algo en su vida que usted no pueda vencer, póngalo en la mano de Dios. Mire, esto no es de hombre, esto es espiritual. ¿Quiénes ganan la batalla? Los que están en Cristo Jesús. Y se va a dar cuenta, hermanos, cómo estas ciudades fueron destruidas. También así van a ser destruido todo lo que no es a favor suyo, todo lo que no es conveniente para Dios, para su vida. Ahora, ¿cuándo vamos nosotros a entender? Cuando empecemos a destruir cada una de las cosas que no nos hacen fructificar o multiplicar. Cuando empecemos a cambiar aquellas cositas que es lo que no nos ha hecho crecer en espíritu. Yo no le voy a decir cuál, cada quien sabe,
¿Qué es lo que no le hace crecer? ¿Cómo vamos a poder entender que la destrucción de cada una de estas ciudades no era simple y sencillamente de mano de hombres, sino que era algo más poderoso atrás de las manos de los hombres, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová Dios? Pues así también Él está dispuesto, cuando dicen amén, a pelear nuestras batallas. ¿Por qué? Porque esta palabra en el versículo 42, cuando nos dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Miren, todo lo que iban partiendo los tomaban. ¿Sabe qué significa? Que allí se quedaba habitando cierta parte del pueblo de Israel. A eso se refiere. A pesar de que una parte del pueblo se quedaba, ¿por qué? Porque había que limpiar, había que enterrar o apartar o quemar a todos los que habían muerto. Entonces se quedaba gente ahí trabajando, preparando esas ciudades para el pueblo de Dios. Mas la palabra nos dice en el versículo 43: y volvió Josué y todo Israel con él al campamento. Hermanos, después de la batalla llega un momento que también hay para recuperar las fuerzas, recuperar las energías, ver a la familia, porque cuando es momento de batalla no hay tiempo de estar viendo a la familia, sino es tiempo de ver cuál va a ser las estrategias que se van a utilizar, desde qué flanco se van a atacar, a quiénes se les van a tener que dar. Entonces, todo esto podemos ver. Posteriormente, después de haberse dado toda esta situación, empieza ahora el pueblo a congregarse nuevamente en el campamento en el cual estaba en Gilgal, y allí descansa. ¿Para qué? El descanso no era de que vas a apoyar la vida de playa y me voy a tirar en la hamaca, no. El descanso era preparar estrategia. ¿Por qué? Porque apenas habían vencido una parte de lo que tenían que vencer. Habían logrado tomar la parte sur. Hoy había que ir a tomar la parte norte, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero vemos cómo la palabra de Dios en su contexto nos muestra cómo estas 7 ciudades, sus 7 reyes, fueron prácticamente aniquilados. Hermanos, la destrucción de cada una de estas ciudades del sur no era algo que podía hacer el hombre, sino que era algo que podía hacer Jehová Dios. Y hermanos, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo, Él es el dueño de la tierra, se la da a quien Él quiera. Él es el dueño de nuestra vida, nos lleva cuando Él quiera. Nadie dice amén, porque nadie se quiere ir. Pero podemos ver con toda claridad que el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de la destrucción que se estaba haciendo, tenía un plan maravilloso para su pueblo. Y hermano, si usted es parte de ese plan maravilloso del pueblo de Dios, también usted goza de las bendiciones que Dios llevó a ese pueblo, hoy también las trae a cada uno de nosotros. Hermanos, el que tiene oídos para oír, lo oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos has dado de poder manifestar el conocimiento y el contexto bíblico, de ver cada una de estas ciudades del sur destruidas gracias a tu poder. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te oramos, Padre, dándote todo nuestro ser y entregándonos todo por completo a ti. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Hoy te quiero invitar, hermano, si tú has venido a la casa de Dios, no te vayas como has venido, sino más bien permítele al Señor tener una oportunidad de poder bendecir tu vida, tener una oportunidad de poder restaurar y levantar. La palabra de Dios nos ha llevado a través de poder ver cómo Él obra y actúa en nuestras vidas. Si usted quiere, solo levante su mano y un servidor llegará a usted con palabra del
ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.